Espero que estén bien, jóvenes. Espero que hayan tenido un fin de semana excelente, con mucho trabajo, con mucha preparación para el examen. Vamos a entrar en la recta final de matrices. Esta es la última clase de matrices, por si acaso, jóvenes. Y después tenemos programado para la siguiente clase, que es el día jueves, nuestro examen, nuestro segundo examen. Obviamente sobre el punto que estamos hablando o la temática que estamos trabajando, que es matrices, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta previo al inicio de clases para sacarle de dudas, muchachos. Bueno, continuamos, muchachos, pero estoy atento a cualquier consulta. Siempre preocupado cada vez más, jóvenes, porque parece que esto parece ser un proceso más que progresivo, regresivo, ¿no? En cuanto al número de estudiantes. Tenemos 14 en sala, pero sin embargo aquí está el profesor también, y en realidad somos 13 compañeros, ¿no? A ver, ¿cuántos aparecen en el examen, jóvenes, no? Hay varios que aparecen directamente en el examen y esperemos que los resultados no sean catastróficos, ¿no? Así es. Jamás es mi deseo eso, jóvenes, solamente expreso mi preocupación de la forma como vamos, ¿no es cierto?, cómo el número de estudiantes va bajando, ¿no? Muy preocupante, jóvenes, muy preocupante. Ingeniero, buenos días. Una pregunta, disculpe, ¿dijo para este jueves el examen? Sí, así está programado, hija. ¿Y hay la posibilidad que lo demos el próximo martes? A nuestro grupo no le había dicho la fecha de examen, ingeniero. Sí. Sí, en sí usted dijo creo que el que le dijo la próxima semana, o sea, según el grupo de auxiliatura, al que le dio fecha de examen fue al otro grupo. Ya. No, nosotros no nos había dicho, porque nos toma de sorpresa que nos diga 2 días antes. No creo, muchachos, imposible. Sí, ingeniero. Nosotros no sabíamos, ingeniero, era su otro grupo que le había dado la información. No hay usted dijo problema, que esta semana sí, matrices, solo nos dijo que acabábamos matrices nomás. No hay problema, jóvenes, ¿ya? Es más, inclusive les digo, si ustedes quieren, podemos tomar el examen el próximo martes como hoy. ¿Está bien? Sí, sería bien, ingeniero. De acuerdo, no hay ningún problema. Esperemos que sea para bien, jóvenes, ¿ya? Esperemos que sea para bien. Me refiero que no sea simplemente un alargue de tiempo, sino que sea para justamente prepararnos el examen. Esa es la idea, ¿ok? Entonces lo vamos a... No, ingeniero, también es complicado, digamos, 2 días antes, es medio sorpresivo, ¿no? No, por eso. O sea, yo recuerdo que ya les he anticipado, pero no hay problema. O sea, yo no me hago de problemas con eso, muchachos, ¿no? O sea, lo que a mí me preocupa más es el bajón de los estudiantes que hay. Siempre lo he expresado, esta preocupación. Pero, como te digo, son pocos también, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que no aparezcan solamente en el examen, pero por lo menos los pocos que hay, ¿no es cierto? Por favor, continuemos y nos prepararemos. Si ustedes quieren una semana más, ¿no es cierto? Yo les doy una semana, muchachos. No hay ningún problema. ¿Ok? Quedamos eso entonces. El martes, próximo martes, como hoy, que es martes 3 de agosto. Sí, martes 3 de agosto, ¿no? Creo que no es feriado. Entonces, el martes 3 de agosto nuestro examen y el recuperatorio el jueves 5. Pero sí, el jueves 5, muchachos. A ver, permítanme, jóvenes. Creo que el jueves 5 no va a ser posible porque yo tengo algunos desfiles que cumplir acá en el trabajo. Bueno, nos ponemos de acuerdo el día martes, pero el día martes 3 no es feriado, no es nada, y es un día normal de trabajo, entonces el martes, como hoy, es nuestro examen de matrices. Como siempre, jóvenes, atento a cualquier consulta también, por favor, espero su participación, especialmente, ¿no es cierto?, sus dudas, ¿no?, sus dudas, inquietudes. Justamente para eso estamos en tiempo real, ¿no es cierto? Estamos en una conferencia en línea, en tiempo real, y debemos aprovechar ese escenario en el cual estamos trabajando, jóvenes. ¿Okay? Me voy a ir, voy a cargar el proyecto, que siempre es nuestra guía, ¿no? Cómo estamos avanzando, ¿no?
Voy a compartir, jóvenes. A ver, ¿dónde estamos? Ahora sí, tenemos el proyecto. Bueno, esta es la pantalla. Por favor, necesito la confirmación de un compañero si estamos viendo la pantalla donde está la ventana, el for 1 de matrices. Por favor. Ingeniero C. Gracias. Muy bien, muchachos. Entonces, este menú refleja, ¿no es cierto? Este menú refleja lo que hemos ido avanzando de alguna forma, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, la última operación que tenemos es ordenar columnas, ¿no? Hemos trabajado con filas o columnas y después con el conjunto de filas y columnas, ¿no? Y no sé si ordenar columnas, ya. Caray. A ver, voy a sacar mi contenido. Por favor, también aquí donde estoy. A ver, permítame. Me está preocupando un poco esta pantalla. Y hemos visto esto, jóvenes, probablemente no se haya implementado. ¿Ya? Estoy con un contenido en la cual dice ordenar las filas por la suma de sus elementos. No sé, por favor, necesito un compañero que me confirme esto. Si hemos hecho el trabajo, lo que hemos hecho, bueno, o esta operación se refiere a que nosotros, ¿no es cierto?, podemos ordenar, ¿no es cierto?, podemos ordenar y las filas, ¿no?, de acuerdo a algún indicador, de acuerdo a alguna condición, etc. El objetivo de esta operación era ordenar estas filas, no una fila, sino todas las filas, de acuerdo a la suma de sus elementos. Entonces, por ejemplo, la tercera fila suma 4, la cuarta fila suma 8, después la segunda 12 y la primera 16. Entonces, ordenado las filas, primero debía estar el 1, ¿no? Así justamente le puse a propósito, los que tienen el contenido de 1, debía ir arriba, después debía estar en segundo lugar, en tercer lugar y en cuarto lugar, ¿no? No sé si lo hicimos esa operación, jóvenes. No lo hicimos, muy bien. Bueno, esperemos que sea así, ¿ok? Voy a recordarles un poquito a dónde van mis operaciones, ¿ok? Esta operación. Nosotros en el Excel, ¿no es cierto? En el Excel tenemos, ¿no es cierto? Por decir nombres, Juan, ¿no? Y Juan tiene, no sé, por decir su nota, 50, tiene 77, tiene 80, no sé, y ya, supóngase esas tres notas, ¿no? Y llámese Anita o Ana tiene, ¿no es cierto?, un 90, tiene un 54, tiene un 12, por decir, ¿no? Así. Y Pedrito, ¿no es cierto?, Pedro tiene, ¿no es cierto?, y por decir, no sé, 60 y 23, 80, ¿no? Un hito más, un intermedio, pondremos a Luis, ¿no? O Luisa, ya, para un poquito de género, si es posible. Así, porque hoy en día todo se mira, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a colocar, ¿no? 60, no importa, 60, hombre. Y 60, ya, no importa, ¿ok? Listo. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, en el Excel, ¿no? En el Excel cuando tenemos, a pesar de que esta planilla nos facilita manejar datos con diferentes tipos, ¿no? Entonces tenemos acá lo que hace es el ordenamiento, ¿no? Ordena eso. Y nos dice, oiga, ese conjunto de datos quieres ordenar, ¿por qué columna? ¿No? Voy a decir por la columna D, ¿no? O sea, por nombre, ¿ok? Por el nombre. Pero no solamente va a ordenar esto, sino lo que va a ordenar es por nombre y le van a seguir en la ordenación sus notas, ¿no?
por favor, seguiremos a Luisa, que tiene 60. Entonces, si Luisa va a ponerse en orden en esta línea o en base a esta columna, entonces Luisa y sus datos que tiene o sus notas que tiene que acompañar de acuerdo al orden. Se supone que lo mismo con el conjunto de las personas que están acá, ¿no? Y decimos, y dice, ¿quieren orden ascendente, descendente? ¿No es cierto? Aquí está en orden ascendente, a la Z. Listo, ¿no? Y decimos, por ejemplo, que aceptamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, todas estas filas, ¿no?, han sido ordenadas de acuerdo a esta propiedad, en este caso al nombre. Ana, aquí está Juan, ¿no? Después viene Luisa y finalmente Pedro, ¿no? Pero no solamente se ordena esta columna, sino le han acompañado, aquí está Luisa, por ejemplo, que se puso en tercer lugar y está con 60, 60, 60, ¿no? De la misma forma, ¿no es cierto? Ana, que tenía estas notas, pues si ha ido en primer lugar por el nombre, también están acompañando en ese orden las notas que tiene. Eso es lo que hace el Excel y se utiliza mucho en esto, ¿no? O sea, hay muchísimo para ordenar. Es más, hasta podemos ordenar por esto, no, una propiedad más. O sea, hay más compuesta. Entonces, mi operación o la operación que pretendo hacer es lo mismo. Podemos hacer, por ejemplo, si yo tengo yo puedo hacer el ordenamiento por la suma de esos, ¿no? El menor de las sumas, en este caso, de acá va a ir primero. Podemos tener esta suma o no también, porque al final la suma es una función, ¿no? 4. Y podemos en base a ese resultado comparar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué necesitamos para ello? Ahorita vamos a ordenar, ¿no es cierto? En realidad el ordenamiento, ¿no es cierto?, tendría que ser fijándonos las filas. O sea, no voy a ordenar toda una fila, sino las filas en base a la suma, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos decir si esta fila o la suma de esta fila? Entonces, quiere decir que tenemos que tener primeramente la suma, ¿no? La propiedad en la cual vamos a ordenar. La suma de esta fila, ¿no? Lo tomamos como una posesión. En este caso, supongamos, ¿no es cierto?, 16. ¿Ok? Entonces, por favor, el ordenamiento va a estar en base a los índices de fila, porque voy a ordenar las filas, ¿no?, de una matriz. También puedo hacerlo las columnas, pero tomaremos este ejemplo. Entonces, P1, recuerde cómo ordenábamos un vector. Ahora, lo estoy viendo estas filas como un vector. Este es un elemento, es otro elemento. Entonces, voy a ordenar las filas de una matriz, ¿no? Entonces, cada fila es como un elemento. Tomo la posición en la primera fila, ¿no? Está apuntando a la primera fila. Y con un desplazamiento que aquí me está mostrando I, ¿no es cierto? Con un desplazamiento de I, lo que voy a hacer es buscar si esta fila de acá, la suma de esta fila, es menor que la suma de la posición. Y vamos a intercambiarlo, ¿no? Pero va a seguir buscando y se va a desplazar si la suma de esta fila es menor que el de posicionamiento, ¿no? Si fuera así, intercambio. Si la fila, entonces tenemos un índice que se va a desplazar de P más 1, recuerden, hasta el final, que en este caso es F, porque estoy ordenando las filas, ¿no? Luego va a avanzar P a la siguiente fila y va a buscar del resto de las filas otra vez cuál es la fila que tiene que estar en esta segunda posición. Luego va a avanzar P a la tercera y terminará, ¿no? Entonces decimos que P va a ir avanzando para la primera fila, segunda fila y tercera fila, que es la penúltima fila, ¿no? El penúltimo elemento. Y para cada posición vamos a tener un desplazamiento que busca en el resto de las filas para tener ordenado las filas. Esa es la idea. Primera cosa, después de esa idea, tengo que tener la suma de las filas. Ya lo tenemos. Hemos hecho una función que suma las filas, creo, y hemos colocado acá un elemento. Ese era un trabajo solo de una fila. Y también hemos hecho de todas las filas. Pero ahora me voy a aprovechar de la suma que existe, ¿no es cierto?, de una fila cualquiera y voy a sincronizar con estos índices. Si la fila del desplazamiento, ¿no es cierto?, es menor, ¿no es cierto?, que la suma de la fila de posicionamiento. ¿Okay? Tengo que tener la suma de las
de una fila cualquiera. Y ya lo tenemos. ¿Ok? Ahora, en segundo lugar, si es que esta fila de acá, por ejemplo, ya yendo al ordenamiento, si en el índice de desplazamiento, a partir de la posición 2, dice que la suma de esto es menor que la suma de la posición, sí, intercambio de filas. Esta fila se tiene que ir arriba, o al de la posición, y el de la posición tiene que ir al desplazamiento en ese momento, o en ese instante. Necesitamos un intercambio de filas, ¿no? Y bueno, con eso ya estaríamos ordenando esto de acá, así como hemos visto en el Excel, ¿ok? Entonces, necesito yo sumar la fila, ¿no? Ya lo tenemos, y la condición es si la suma de la fila I del desplazamiento es menor que la suma de la fila P, así, ¿no? Que es. Si fuera así, intercambiamos las filas. ¿Qué filas? La fila I con la fila P. Necesitamos la suma, hemos dicho que lo tenemos, no tenemos el intercambio de filas, tenemos que hacerla. Solo tenemos el intercambio de dos elementos, ¿no? Que en algún momento dado hemos trabajado al ordenar una fila, una columna, etcétera, ¿no? Así. Entonces, jóvenes, tengo que trabajar, ¿no es cierto? La suma, ya lo hicimos, por favor, aquí estoy mostrando la suma otra vez. Tengo que tener un número de fila, pues, y sumamos, ¿no? ¿Qué necesito? Simplemente un índice de columna que vaya desde 1, 2 hasta la columna. Y eso es un solo ciclo for, ¿no? Como parámetro, el número de fila. Eso es para la suma de la fila, ¿no? Sumar fil. Tengo un número de fila, el resultado es un entero porque los elementos o la suma de los elementos va a ser también un entero. Y la suma es simplemente con este for que lo hemos hecho, ¿no? Y me devuelve la suma. Perfecto. Ya lo tenemos esto, lo estoy recordando, ¿no? Entonces, ahora vamos al intercambio de dos filas. Pero este intercambio de dos filas tiene que ser algo, un apoyo, es una operación de apoyo, pero que es para cualquiera de dos filas, ¿no? No siempre las continuas, ¿no? Entonces yo tengo que tener, por favor, tomaré en cuenta, dos filas, número de fila 1, ¿no? Y número de fila 2, ¿no? 2. Como parámetros, si yo quiero intercambiar dos filas, tengo que tener dos filas cualesquiera dentro del rango de las filas, se supone. Asumamos NF1, que sea el número de fila, que esté apuntando a la fila número 1. ¿No? Entre comillas. Ahora tengamos otro parámetro, NF2, número de fila 2, el desplazamiento. Bueno, pongamos número de fila 2. Quiero intercambiar estas dos filas. Entonces, el índice de la fila ya lo tengo acá, ¿no? Ya, ¿ok? Con estos parámetros. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente otra vez el índice de columna que va desde 1 hasta el número de columnas y yo intercambio estos dos elementos. ¿No? Número de fila, el índice de la fila acá y la columna esto, con el número de fila del segundo en la misma columna. Entonces voy a intercambiar este con este. Por favor, si estaba acá, este trabajito que se muestra, mejor dicho, los datos con el quebrado se muestra que 4 viene acá y 3 sube, ¿no? Así es. Luego avanzamos a la siguiente con este índice C, otra vez, ¿no? En la fila 1 y la columna 2, ¿no es cierto? Con la fila 1 y la número de fila 2 y columna 2 también. El 3 sube y el 4 baja, y así, ¿no? Entonces lo mismo con este y lo mismo con esto de acá. Entonces necesito otra vez un solo ciclo, ¿no? Del índice C que varía, porque los índices de fila, ¿no es cierto?, entre comillas, en esta operación son fijas, son constantes y vienen como parámetro, ¿no? Entonces tenemos en el intercambio de filas NF1, NF2, no hay ninguna salida, porque es un cambio de estado de dos filas en una matriz de acuerdo a estos parámetros. Y necesito un solo for, C1 que varía desde 1 hasta C. Aquí está, for, C1 de 1 hasta C, y estoy diciendo, hágase el intercambio. Ya tenemos este intercambio de dos elementos, pero regulados por el número de fila 1 y la columna 1. Este elemento se va a intercambiar con el número de fila 2 y columna 1. ¿No? Con este. Entonces, estoy intercambiando estos dos. Incrementa el índice de la columna, estoy intercambiando estos dos. Incrementa el índice de la columna, estoy intercambiando esos dos. Y finalmente estos dos de acá. Ya está intercambiado.
¿no? Entonces, mi lógica va a obedecer así, al principio aquí, ¿no? Si el número de fila de desplazamiento es menor que el de posicionamiento, ¿no? Estamos trabajando con eso, intercambio de filas. ¿Ok? Y listo. Esto va a entrar en los ciclos que corresponde de ordenamiento con el índice de las filas con P e I, ¿no? Entonces, por favor, avanzamos un poquito más. Dice, es el y aquí está el ordenamiento. Por la ordenamiento de las filas por la suma. Puede ser por cualquier otra propiedad. Puedo ordenar así como por el mayor de los elementos de cada fila, ¿no? Puedo, no sé, por el promedio de las filas, el promedio menor arriba y el mayor abajo, o viceversa. No sé. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, jóvenes, para ganar un poquito más de tiempo, lo hice directamente. Bueno, nosotros ya sabemos, ¿no? Trabajando solo con el índice de fila, la lógica de ordenamiento, posición desde 1 hasta F-1. ¿Cuántas filas tenemos? Hasta -1. El desplazamiento comienza de P+1, ¿no? Desde la siguiente posición hasta F. Estamos trabajando con las filas. Y lo que ya habíamos analizado, si la suma del desplazamiento, ¿no? Con este índice I, es menor que la suma de posicionamiento, intercambie las filas. Listo. Y si no, no. Y seguimos con los ciclos y llegamos al final. Ordenado. ¿No? Entonces, jóvenes, creo que no amerita un análisis, entre comillas, ¿no es cierto? No, después de haber visto lo anterior, no amerita un análisis, porque ya entendemos la lógica de ordenamiento con estos dos ciclos, donde hay una posición, hay un desplazamiento. Entonces, hemos visto que tenemos que hacer la comparación en base a la propiedad de la suma o al indicador de la suma, ¿no? De las filas, e intercambiamos, que también lo hicimos, ¿no? Entonces, jóvenes, y vuelvo a repetir, ¿no? Aquí en vez de suma de una fila puede ser el promedio, ¿no? Puede ser el mayor de la fila, ¿no? ¿No? O el menor, no sé, como usted quiera, ¿no? Podemos hacer muchas operaciones, por favor. Podemos hacer muchas operaciones que así también, ¿no es cierto?, responde lo que es el Excel, ¿no? Entonces, jóvenes, es esto. Si nosotros tenemos un dominio también en esta en forma matricial, también podemos aprovechar muy bien el Excel. Muy bien, ¿no? Otros ya lo saben, el Excel. Algunos ya, es más, tienen hasta títulos de certificación Excel. Pues genial, ¿no es cierto? Y esto complementa muy bien, ¿no? O viceversa, o esto sirve para Excel, y es que sabe el Excel, le ayuda mucho ese entendimiento a lo que estamos haciendo también. ¿Ok? Entonces, me voy a ir a la implementación, no sé, tenemos que verlo, por favor, ¿no? Aquí habíamos hecho las sumar filas, ¿no? Y para sumar filas necesito una suma de una fila. Hemos hecho ordenar las columnas, y para ordenar las columnas necesito el ordenamiento de una columna. Así fue, ¿no? Bueno, me voy a ir al código. ¿Dónde estamos? Matriz, ¿no? Aquí, ok. Todo el avance que hemos tenido, pero seguimos avanzando, ¿no? Así es. Bueno, permítame, jóvenes. Aquí. Muy bien. Como siempre, necesito, este es el intercambio de dos elementos, no se olvide. De acuerdo a la implementación, por favor, este requiere la suma de las filas, ya está. Por ahí está la suma de las filas, ¿no? Sumar fil se llama aquí esta, ¿no? Este es sumar fields y este es sumar fil. Este suma una fila, ¿no? Que hemos visto, ¿ok? Ahora ya está. Ahora me falta el intercambio de filas, ¿no? Recuerden, cuando hay que hacer la implementación de este proceso y este proceso tiene otros procesos al cual se apoya, entonces primeramente esos procesos de bajo nivel, entre comillas, tienen que ser implementados. Estoy revisando sumar fil, ya está. Interfilas, hay que hacerlo, ¿no? Entonces aquí lo voy a hacer. Public, por favor, estoy haciendo el interfilas, aquí está, ¿no? Public sub se llama interfields, ¿no? Entre paréntesis, número de fila 1, y el otro parámetro, número de fila 2, ¿no? Y listo, Dios.
Listo, ¿no? Así es. ¿Qué tenemos como variable? Simplemente, como variable auxiliar C1, ¿no? C1 a integer y lo tenemos ahí. Y nuestra lógica dice un for C1, que varía desde lo que es 1 y llega hasta C. Y aquí lo que hacemos es un intercambio de los elementos entre el número de fila 1 y la columna C1 con lo que es el número de fila 2 con la columna. Aquí está mal. Listo, ¿ya? Número de fila, perdón, este es número de fila 2. Así es. Listo. Entonces, aquí está lo mismo, por favor. Recuerdan que este de acá necesita fila columna y fila columna, ¿no? De los elementos que se van a intercambiar. Es columna 2, o sea, número de fila Columna 2. 2, gracias. Es aquí columna. No es columna 2, no hay. Es la misma columna lo que va guiando, ¿no? Sí. Así es la misma columna, por si acaso, no es columna 2, ¿no? Entonces, sobre la misma columna, no sé, solo el índice de la fila tiene que ser en la fila 1, columna 1, ¿no? No, columna 1, el número de columna, y la fila número 2 con la misma columna, ¿no? Hace el intercambio, lo que decíamos hace un momento. Ahora sí me voy al ordenamiento, este de acá, y por suerte, entre comillas, ¿no es cierto? Ya lo tengo en inglés, un poquito para apurar esto. Public, sub, ¿no es cierto? Este de acá ya dice, or fields por suma, Dios, no importa, ordenamiento, ¿no es cierto? De filas, fields, por la suma, ¿no? No sé, suma. Por favor, así nomás, ¿no? Y esto es un procedimiento, por favor. Tenemos ahí las variables como índices P, tenemos también I, y nada más. Así es. Y disculpen, muchachos. El begin no entra acá. La voy a copiar, por favor, para ganar un poquito de tiempo. Así es. Y la voy a pegar, ¿no? Así. Y listo. Y interfilas dice, aquí se llama interfields. Mucho cuidado, ¿no? Así es. Listo, ya está. Y la podemos hacer, ¿no? Usamos esa fila. Entonces, estamos ordenando las filas por la suma de sus elementos, ¿no? No tiene ningún parámetro, por lo tanto, simplemente voy a hacer la llamada, aquí, ¿no? Ordenamiento de filas por suma. Ya, así. Tan sencillo esto, entre comillas. La llamada, x1 punto ordenamiento, ¿dónde está? Fields por la suma. Listo, ya está. Y lo podemos mirar, ¿no? Lo podemos mirar. Lo voy a hacer, por favor, randómicamente, como siempre, una matriz de 4 por 4 en un rango, pondremos así, ¿dónde estamos? Por favor, para mirarlo, ¿ya? De 1 a 5, así nomás. Lo cargo randómicamente, lo descargo. Aquí está, ¿no? La matriz. Okay. Y la voy a ordenar por la suma, ¿no? Y dice ordenar por la suma, ¿dónde está? Ordenar por la suma, ya está. La voy a descargar en este, ¿no? Descargar para compararlo, ¿okay? Que nos ayuda muy bien. Descargar conjunto. Ahí está. Dios, qué barbaridad, ¿no? Se enganchó con este igual. No, pero ya está ordenado. Y este no nos tiene buena visión. Qué barbaridad. Pero podemos hacerlo, la aprobación, no hay problema. La podemos descargar también acá, que ya está ordenado, era la comparación, ¿no? Descargar. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Dice la primera, a pesar de que mi pantalla también anda un poco mal, ¿no? Okay. La primera tiene 4, 4, 8 y 2, 10 y una 11, ¿no? Este de acá, por si acaso, tiene 11. Vamos a ver el otro. 4 más 3, 7 más 10, más 4, 7 más 3, 10 y 2, 12. Este tiene 12. Está muy bien, ¿no? 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12 también este otro, ¿no? Está muy bien. Y este 4, 8, 10, 15 tiene este, ¿no es cierto?
Y si ustedes miran, ¿no es cierto?, lo ordenó por la suma de la fila, ¿no? Así es. Claro, hubiera sido bonito comparar acá, lo haremos, hombre, ¿no? Obviamente no tiene que haber tergiversado los elementos de una fila, ¿no? Así es. Por eso lo vamos a colocar acá, 3 por 3 en el rango de 1 a 5, ¿no? Así pequeño. Y le cargamos randómicamente, ¿no es cierto? Y lo descargaremos aquí en el conjunto, descargar el conjunto. Ahí está, ¿no? La ordenamos, ¿no es cierto? Y la descargaremos aquí, pues, ¿no? Descargar. Listo. Entonces, fíjense que el primero es esta fila, ¿no? O la última, 1, 3, 3, que suma 7. Así es. La segunda es de la misma posición 2, ¿no? 2, 3, 4, está 2, 3, 4, y este suma 4 más 7 más 2, 9. Y obviamente la primera se fue a la última, ¿no? 4, 1, 5, y este suma 4, 5 y más 5 es 10. Ahí está, ¿no? Los jóvenes estamos haciendo una operación, ¿no es cierto?, semejante al Excel, ¿ok? Semejante al Excel. Entonces, y se pueden hacer muchas operaciones en ese sentido. Este es un ejemplo. Y no solamente se puede hacer, ¿no es cierto? No solamente se puede hacer, ahora regreso acá, ¿no? No solamente se puede ordenar las filas, ¿no? Así es, las filas. También se pueden ordenar las columnas, ¿no? Y en el Excel no tenemos eso, por si acaso, ¿ya? Aquí en el Excel, cuando decíamos quiero ordenar esto, ¿no es cierto? Por favor, quiero ordenar. Y nos dice por qué columna, no nos dice por qué fila, ¿no? ¿Por qué columnas? Por esta, o podemos ordenar por esta también, ¿no? En ese caso ordenaríamos las columnas, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, ordenado, dice, ¿no? Columna, por la que no hay fila, o sea, aquí no hay selección para fila, ¿no? Entonces, de cualquier manera, o sea, profesor, ¿podemos ordenar? Claro que podemos ordenarla, no quiero decir, ¿no? Podemos ordenar las columnas, esta columna puede ir más adelante, más atrás, etcétera, y mantener, obviamente, todos los elementos de la columna en el momento que se mueva, ¿no? Así es, aquí, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, este elemento de acá, disculpen, ¿no? Haciendo un ordenamiento se puede venir acá, ¿no? Este otro de acá, puede estar ese orden, o este de acá, o se ordena acá, si es que es el menor, ¿no es cierto? Que, por favor, estoy ordenando, tal vez este es el menor, y esta suma menor, la suma mayor, no sé. Que también se puede hacer. ¿Qué necesito? Un intercambio de columnas, ¿no? Entonces, esto no lo tiene, ¿no? Entonces, cuando yo tenga acá, entre comillas, en forma opuesta, ¿no? Esto de acá lo tengo acá y sus notas son las de abajo, ya no puedo hacerlo. El Excel ya te conduce o te induce a que tienes que manejar más datos por filas, ¿no? Así es. Hay una relación obviamente dentro de una columna un dato, pero hay una relación con toda la fila, ¿no? Pedro tiene estas notas, ¿no? Así. Bueno, es el Excel, es una aplicación, es increíble esta aplicación matricial, ¿no es cierto? Disculpen tal vez que esté viendo un poquito qué es lo que no tiene, ¿no? Así es. ¿Okay? Bueno, simplemente esa extensión del análisis es para que usted también pueda hacer columnas, ¿no? Así es. Entonces no necesito hacer ya otra operación. ¿Ok? Bueno, entrando ya a la recta final, estas operaciones que acabo de hacer, no solamente esta, a ver, termino con esto, por favor, esta parte, me refiero. ¿Dónde estamos? Aquí. La 3. Estas operaciones de ordenar la suma, ¿no es cierto? Ordenar las filas, ¿no? No. Ordenar las columnas, ¿no? Pero estas son solo las columnas, ¿no? Que les requiere ordenar una columna, sumar una fila, ¿no? Y colocarlo al final, que también hace lo mismo el Excel, etcétera. Jóvenes, son operaciones propias de matrices, ¿no? Así es. Mientras que las otras operaciones de referencia, por ejemplo, verificar si está ordenado, es una referencia global. Lo mismo hacemos en vectores, ¿no?
verificar si está ordenado, verificar, ¿no?, si existe o no existe, ¿no?, buscar un elemento de forma global. Este ya es una referencia parcial, ¿no? Entonces, hay muchas operaciones que en esta estructura matricial también se hace, o más bien, digamos, lo hemos hecho en vectores y hacemos en matrices, ¿no? Pero hay operaciones propias como filas, columnas, ordenar las filas, ¿no?, ordenar todas las columnas solamente, ordenar las columnas por alguna propiedad o las filas, son propias de matrices, ¿no?, de matrices. Entonces, hay operaciones, ¿no?, en términos generales, globales, que pueden involucrar a cualquier estructura, no solamente estas dos, a cualquiera. Y hay operaciones propias de algunas estructuras como matrices, ¿no? Así. Bien, jóvenes, ahora también voy a recordar las técnicas, que no hay mucho problema. Ya, me voy a la siguiente, por favor. A la siguiente. Y seguimos y terminamos con esta, ¿no? O no con esta operación, hay varias operaciones, pero es las técnicas de ordenar la matriz, ¿no? De ordenar la matriz. ¿Ok? Pero hemos visto nosotros ordenar una fila o una columna. Y hemos hecho, aprovechando el ordenamiento de una columna, hemos hecho o podemos hacer que ordenen todas las columnas, ¿no? Pero no es ordenar la matriz, mucho cuidado, es ordenar las columnas de una matriz. Yo tengo ordenado una columna y con esa operación puedo decir, ordene esto, esta columna, esta otra, o una fila y ordene otras filas, ¿no? ¿Qué es diferente esta operación? Ordenar la matriz. La matriz. Y ordenar una matriz, ¿no es cierto?, global, requiere pues una secuencia en particular, ¿no? Por eso dice ordenar la matriz en un esquema de secuencias, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos 4 puntos, ¿no? 4 puntos acá, o 4 vértices, en las cuales podemos partir para referenciar toda la matriz y podemos ir ordenando. Y como siempre, yo voy a seguir el orden ¿no? Voy a seguir por acá, ¿no?, esta fila, ¿no? Voy a ir avanzando, esta columna, etcétera. Acá. ¿Ok? Disculpen esto, jóvenes, esto nada tiene que ver, viene del anterior. Aquí, así. Entonces, yo voy a ir avanzando así, disculpen, me voy a posicionar acá. Y para posicionarme, jóvenes, ¿no?, voy a rescatar la lógica vectorial para este ordenamiento. Yo me posiciono, pero para posicionarse, y voy a seguir este esquema, ¿no?, así, ¿no? Entonces, en primer lugar, antes de posicionarme, jóvenes, si yo voy a ordenar en este sentido, así como están los elementos 1, 2, 2, 3, etcétera, ¿no?, primero tengo que saber ese esquema de referencia global. Si no sé ese esquema de referencia global, estoy perdido. Y ya les he dicho, yo he estado trabajando solo con este esquema, jóvenes, por filas, y seguimos avanzando a la siguiente fila, y seguimos avanzando a la siguiente, y hasta el final, ¿no? En una referencia global he trabajado solo con ese esquema, ¿no? Pero se puede hacer por columnas, ¿no? Así es, ¿no? Avanzando a la siguiente columna. Y lo mismo con los otros vértices, ¿no? Por filas o columnas. Lo mismo con filas, columnas, y con filas, columnas. Es recomendado varias veces, jóvenes, ustedes ya tienen que tener la lógica, inclusive el cargado, les dije, en secuencia, háganlo de los vértices para que en verdad les muestre la secuencia cómo están cargando. Entonces, en primer lugar, yo tengo que saber, si voy a ordenar por este esquema de secuencia por filas, tengo que saber esas referencias. No las sé, ya no hay ni cómo comenzar el ordenamiento. En segundo lugar, la lógica vectorial voy a ajustar a esta secuencia. ¿Qué quiere decir? Me posiciono acá. Y para posicionarse, como es matriz, yo necesito 2 índices, ¿no es cierto? Fila y columna de posición. Lo voy a llamar FP, ¿no? Como hay un dominio de filas, porque voy a hacer por filas. Fila posición, lo voy a llamar así, FP. Y columna posición, CP, columna, ¿no? Así es. ¿Okay? Ahora, a partir, en el vector decía, a partir de esta posición, ¿no?, que la voy a colocar, a ver, con un transfondito más, un ojito lo pondré, ahí no, pero aquí, ¿no? No se puede, se pierde,
¿no? Estoy posicionado acá, ¿no? Con esos dos índices, FP y CP. ¿no? Y en el vector nos decía, el desplazamiento parte en la siguiente, aquí. Pero aquí es complicado en la siguiente. Porque la siguiente, si nosotros estamos posicionados acá, la siguiente no es esta, sino es la siguiente fila y la primera columna. Entonces, lo que vamos a hacer el ajuste es, el desplazamiento va a comenzar en la misma posición, ¿no? Pero para el desplazamiento necesitamos dos índices también, de acuerdo al mismo orden o la secuencia que sigue los índices de posicionamiento. Si estoy posicionado acá, voy a comenzar mi desplazamiento a buscar en esta misma posición. ¿Cuáles son esos índices? FD, lo llamaré así, fila de desplazamiento y columna de desplazamiento, ¿no? Entonces, aquí estoy posicionado, no sé dónde se fue, ¿no? Aquí estoy posicionado así, o sea, estoy posicionado doblemente, ¿no? Con 4 índices. Posición, ¿no? Índice de posición, fila y columna, y desplazamiento también en la misma posición. Y luego va a ir una pregunta vana, ¿no? En cada avance. Este elemento 1 es menor, o sea, el desplazamiento es menor que el posicionamiento, sí, menor o igual, ¿no? Y va a avanzar el desplazamiento. El desplazamiento va a avanzar, ¿no? Y va a seguir avanzando. Y va a ir preguntando sobre el posicionamiento. Si este es menor, si este es menor, si este es menor, etcétera, ¿no? Y el desplazamiento teóricamente va a llegar hasta acá, ¿no? Hasta el final. No puede llegar hasta -1. Digo, el desplazamiento siempre llega hasta el final, ¿no? Jóvenes, una vez hecho eso, ya estará el elemento en su posición. Avanza la posición, ¿no? Y otra vez el desplazamiento comienza y empieza a buscar el menor, etcétera, ¿no? En los vectores, nosotros decíamos, el de posicionamiento va a ir hasta la penúltima, hasta el penúltimo elemento. Y el penúltimo sería esto. Es difícil controlar esto. No difícil, complicado, ¿no? Se puede. Pero como el índice de desplazamiento, o sea, el segundo índice, llamaremos así, está en función al posicionamiento, eso nos puede hacer variar. De tal manera que el posicionamiento va a llegar también aquí y va a haber una pregunta vana también, ¿no? La pregunta va a decir, si estoy posicionado acá y el desplazamiento comienza acá, si uno, por favor, ya va a ser el último elemento, si el último es menor que el mismo elemento, ¿no? Para no estar haciendo una serie de condiciones si estamos en la penúltima referencia, ¿no? Entonces, jóvenes, son los ajustes. Espero que se me haya entendido. Así. En ese caso, ingeniero, se podría referenciar hasta la última fila, pero hasta la penúltima columna. Así vamos a hacerlo. Así. Hasta la última, hasta el último elemento, ¿no? Y va a ser vana la última pregunta también. Pero es mejor, ¿no es cierto?, a tener una serie de condicionantes si estoy acá, ¿no? Así es. Muy problemático. ¿Por qué razón? Porque el desplazamiento está en función al posicionamiento. Los índices de desplazamiento, en este caso FD y CD, están en función de FP y CP. Así es. Entonces, lo primero decía, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos esta referencia? Que tiene que ir avanzando así por filas, ¿no? La siguiente fila, los índices FP y CP, los de posicionamiento, así. For F, que varía desde 1 hasta F, FP de 1 hasta F, todo desde esta fila, desde esta fila hasta la última fila, Para cada fila, ¿no es cierto?, tengo un índice de columna que varía de 1 hasta C. Sí, ¿no es cierto? Este y este. Muy bien. Y teóricamente, ¿no es cierto?, el desplazamiento, o sea, ahí estoy con los dos índices de posicionamiento, FP, CP, fila y columna. ¿Ya? Esta la voy a quitar por el momento. Teóricamente, ¿no es cierto?, teóricamente, debemos comenzar con el desplazamiento en la misma posición de posicionamiento, en la misma posición de los índices de posicionamiento.
y debe seguir la misma secuencia. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí primero está F y después está P, ¿no? Perdón, primero está F, fila, y aquí C, columna, lo mismo tiene que ser el desplazamiento, fila y columna. Para que siga la misma secuencia, pero este desplazamiento va a ir buscando el menor para este posicionamiento. Entonces, FD, ¿no? FD, que comienza en FP, en esta posición, en la misma fila. Y el CD tiene que comenzar en CP. Así es, pero aquí decía otra cosa. Pero lo pondré inicialmente en CP. Así. Perfecto. Vuelvo a repetir. El desplazamiento o las referencias, según secuencia que estamos haciendo, es por filas, y estos dos índices marcan eso, esos dos foros. El desplazamiento se tiene que desplazar en el mismo esquema y a partir de esta posición. En el mismo esquema, primero F y después C. Fila, columna. Pero este tiene que comenzar en el posicionamiento, en FP, y tiene que ir igual que esto, hasta F, ¿no? Y para cada fila tiene que ser el índice de desplazamiento de la columna, que comienza en esto, ¿no? Inicialmente, ¿ok? Y va hasta dónde llega, hasta C, tiene que seguir el mismo recorrido que este. Perfecto. Inicialmente, ¿no? Ahora, la condición es igualito, es como yo tuviera dos índices, posicionamiento y desplazamiento. Si el elemento de desplazamiento, ya estoy referenciando en la matriz, si el elemento con los índices de desplazamiento es menor que el elemento de posicionamiento, si fuera así, lo que estoy buscando con desplazamiento, así, ¿no? Okay. Es menor que el de posicionamiento, intercambio. Esos dos. ¿Cuál es intercambio? Aquí mismo nos dice el elemento de este desplazamiento, ¿no? Fila y columna, con el elemento de estos índices que es de posicionamiento, FPCP. Perfecto. ¿No? Nos guiamos en secuencia y de acuerdo a la lógica como estamos trabajando. Y listo. Después, ¿no es cierto? Pues tenemos cuatro ciclos encadenados, anidados, se llama así, y ustedes saben que primeramente termina el ciclo interno, después va a seguir al ciclo externo, entonces en otras palabras hace la búsqueda, ¿no? Por filas y dentro de cada fila por columnas para esta posición. Y esta posición va a ir avanzando también después en sus dos ciclos, pero primero por acá, ¿no? Y finalmente por acá, y vamos a terminar. ¿Ok? Así. Idea inicial, ¿no? Así, pareciera que va a funcionar así, pero no funciona así, ¿ya? No funciona así. Ahora necesito mucho cuidado, ¿no es cierto? Por favor. Así, permítame. Me voy a quitar esto. Así. No quiere. Ya. ¿Ok? Jóvenes, lo siguiente. Supongamos, ¿ya? Que estoy posicionado acá. Estoy posicionado. Fui avanzando, este elemento ya está en su posición, este elemento ya está en su posición, este ya está en su posición, supóngase, este acá, y estoy buscando para esta posición. ¿Ya? Estoy ubicado con FP y CP acá, así, con esto. ¿Ya? Y nos dice estos dos ciclos de desplazamiento que comienza acá. Está muy bien, ¿ya? Está muy bien. ¿Ok? Ahora, dice 7 es menor que 7, ¿verdad? No sé, perdón, 7 debía decir el desplazamiento, 7 es mayor que el de posicionamiento, 7 no es mayor, avanza, ¿no? Y es lo que hace acá, avanza este desplazamiento. Pero ¿cuál está avanzando más? Este índice de columna, ¿no? Estoy en la misma fila, comencé en la misma fila, FD comenzó en FP, en la misma posición, concéntrese en esta posición y avanzamos, ¿no? Nos hemos posicionado ahí con FD y CD, desplazamiento, también la misma. Ahora está avanzando ¿no? Avanzó aquí. Y pregunta, 8 es menor, o sea, el desplazamiento es menor que el de posicionamiento, 8 es menor que 7, no. Avanza, terminó la fila
¿no es cierto? Terminó la columna y avanza la fila. Está muy bien, estoy aquí. ¿Ok? Entonces, y resulta que para esta fila, ¿no es cierto?, que avanzó el desplazamiento, la columna comienza en CP. Oye, no puede ser. ¿Cómo la columna va a comenzar aquí? ¿No? Por el posicionamiento está acá, les dije, concéntrese. Aquí está FP, CP. ¿No? Y cuando avanza ¿no? La fila, cuando avanza la fila, la columna comienza, dice CD en CP. Aquí está. Y no está bien. Ya no vas a diferenciar estos elementos. ¿No? Eso está bien que comience aquí cuando está en la misma fila, comenzando. Pero cuando ya avanza a la siguiente fila, aquí, ya no puede comenzar la columna aquí, sino va a ser solamente esto y va a avanzar ahí. Avanza a la siguiente fila y va a comenzar en la misma columna y o sea, solo va a ordenar, va a buscar el elemento para esta posición solo de estos. Y no está bien. Entonces, ¿qué necesita? Un ajuste acá. Cuando el desplazamiento avance, estoy en esta fila de posicionamiento, el desplazamiento también. Pero cuando avance el desplazamiento, el índice de la columna ya no comienza aquí, en esta columna de posicionamiento. Comienza en 1, porque el extremo de esto, de acuerdo a cómo voy referenciando, es la columna 1. Así, ¿no? Aquí. Esto. Eso es, por favor. ¿Qué quiere decir? Aquí necesito un ajuste. Aquí. Así es. ¿De cuál? De este índice de la columna de desplazamiento, ¿no? Cuando estamos comenzando, ¿qué quiere decir? Cuando el índice de la fila de desplazamiento está en la misma fila de posicionamiento, cuando está comenzando, cuando FD toma FP, estoy comenzando en la misma fila, entonces el inicio de la columna es esto mismo, donde está la posición, esto. Me explico mejor. Sí, ¿cierto? CD es igual a FP, digo, FD, ¿no? Cuando en la fila de desplazamiento es igual a la fila de posicionamiento, ¿no? Cuando estamos en la misma fila, este desplazamiento está comenzando en la misma FP. Si fuera así, sí, vale, así ya. Entonces, el inicio de esta columna va a ser esa misma columna de la posición. El inicio, lo voy a llamar así, inicio de columna, lo voy a llamar así por favor, es igual al inicio de la columna de posicionamiento, CP, así. ¿De acuerdo? Entonces, y por favor, miren, aquí le hemos puesto CP, el inicio de este desplazamiento, pero ahora va a ser IC, inicio de la columna, que no varía nada hasta ahí. La columna va a comenzar en la misma CP, digamos, pero cuando avance, cuando no sea la misma, ya no esté en la misma fila ya no esté en la misma fila inicial de la posición, cuando avance, entonces vamos a tener acá un else, ¿no es cierto? El inicio de la columna va a ser igual a 1. Este de acá ya no va a comenzar, decía, en esa misma columna, sino va a comenzar en la columna número 1. Aquí, ¿no? Y va a ir avanzando así. Perfecto, y avanza hasta C. Entonces, y avanza a la siguiente fila igual, ¿no es cierto? Está en la misma fila, ya avanzó aquí, ¿no es cierto? Entonces, el inicio es igual a 1. Otra vez va a seguir aquí, así. Necesita este ajuste, ¿no? Y lo vamos a colocar en if, así. Listo, ya está. ¿No? Espero que se me haya entendido. ¿No? Entonces, no parecía que simplemente, ¿no es cierto?, cuando tenemos un posicionamiento, así, ¿no?, por decir acá, y el desplazamiento comienza también a partir de ahí y se desplaza, ¿no? Aquí, pero no es así. Pues el desplazamiento, cuando va a otra fila, comienza en la misma columna, ¿no? Y eso hemos ajustado,
Entonces, cuando avanza a otras filas, va desde el primero hasta el final. Es otra fila, ¿no? Respecto al posicionamiento, que es esto, y avanza del primero hasta el final. Y este es el ajuste. En la primera vez, en la misma, es esta. Listo, ya está ordenado. Y no solamente va a ser así, mucho cuidado, este ajuste no siempre va a ser 1 ICP, no, depende del esquema, ¿Qué quiere decir eso? Por favor, imaginación otra vez, ¿no? Porque no puedo cambiar lamentablemente mucho, estoy muy rápido, ¿ok? Si estoy ordenando, por decir así, estoy ordenando así, en este sentido, así, ¿no? En este sentido, ¿no? Así. Ahora ubíquense acá. Por favor, estoy en este sentido. Entonces, estoy posicionado acá y el desplazamiento también comienza acá. Muy bien. Y va a venir el desplazamiento. Este es menor que este, etcétera. Este es menor que el de... Perfecto. Pero cuando vaya a la siguiente fila, tiene que venir aquí. No aquí, ¿no? O sea, claro, va a ir a la siguiente fila, pero no en la misma columna, sino va a ir a la columna donde corresponde, es decir, desde el principio, valga el término. Pero el principio de esta fila, el principio de esta fila es el índice de la columna, la última. Este es menor, ¿no? Entonces, cuando haya un cambio de filas, ¿no? Cuando ya no estemos en la misma fila que estemos avanzando a la siguiente fila, ¿no? El índice de la columna ya tiene que ser C, no puede ser 1, porque no es de acá a acá, ¿no? Es de acá a acá. Entonces, cuando hay un avance en ese esquema, ¿no? Cuando no estemos en la fila, entonces el índice de la columna es C, porque ahí comienza en ese sentido, así. ¿No? Avanza a la siguiente fila después y es C. Entonces, desde C va a retroceder, ¿no? Así es. Obviamente, el esquema inicial también tiene que ser regresivo, etcétera, ¿no? Filas, columnas, mucho cuidado, ¿no? Entonces, jóvenes, el ajuste es así, ¿no? Lo mismo sucede cuando estamos haciendo por columnas. ¿Qué quiere decir? Si voy ordenando aquí el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, ¿no es cierto? Ahora, ubíquense, no sé, en algún punto, por favor, aquí si es posible. Estoy avanzando por columnas y en este sentido, ¿no? Y estoy acá, posicionado acá. Entonces, si cuando estamos en esta misma columna, no sé, ¿ok? Y en esta fila, ¿okay? El desplazamiento comienza acá, perfecto, va a seguir acá, ¿no? Por favor, ubíquense en el 11, decir. Pero cuando cambie de columna, ¿no es cierto? Ya no tiene que comenzar en este mismo posicionamiento aquí, el índice de la fila, ¿no? Y avanzar así, ¿no? Tiene que ir a la primera fila, ¿no? Entonces, cuando vaya avanzando, cuando es por columnas, si yo avanzo a la siguiente columna, y de acuerdo al esquema, es a la primera fila de la siguiente columna, y avanzará así. Y lo mismo, el siguiente, otra vez, ¿no? Aquí la posición de la fila, y avanzará así, porque estoy avanzando por columnas, ¿no? Así. ¿No? O puede ser, si voy en el sentido contrario, ¿sí? ¿No? Avanzando así, ¿no? Y estoy ubicado acá, ¿no? Y estoy avanzando, entonces avanzará eso así. Pero en la siguiente columna ya no es en esta misma posición de fila, es aquí. La última fila. De la última fila hacia la primera voy buscando, ¿no? La siguiente columna, avanzo ahí. Entonces, este ajuste está en función al esquema que usted está referenciando y de acuerdo al esquema, ¿no es cierto? ¿Okay? Se va a los extremos, ¿no? Ya sea la columna o ya sea la primera columna. Si es por filas, ¿no es cierto? Ya sea en la última fila o en la primera fila. Cualquiera de los puntos. Tiene que ubicarse, muchachos. Tienen que hagan el ordenamiento, ¿no es cierto? En este esquema. Y ubíquense en ese ajuste, ¿no? O hagan acá, en este sentido, ¿no? Así, ¿ok? Primero el sentido de referencia. Por filas, pero en formas regresivas. Y columnas en formas regresivas, etc. Tienen que tener primero la referencia y este otro le sigue y hay que hacer el ajuste. Así es. Permítanme, jóvenes.
No tengo aquí la caja negra, pero no hay problema, ¿no? O sea, el diseño modular. Pues el vector estaba desordenado, digo la matriz, desordenada y pasa a un estado ordenado, de acuerdo al esquema, ¿no? Entonces, es un procedimiento, no tiene ningún parámetro, ¿ya? Por favor, no lo hice. Más abajito no lo hice, es la misma explicación 2 veces, ¿ya? La caja negra no lo tengo. Este simplemente es una comparación con el vector, que tengo un posicionamiento y luego tengo un desplazamiento, ¿no? Así es. Por favor, simplemente una comparación. ¿Okay? Bueno, entonces voy a hacerlo así. Permítanme, aquí. Otra vez. Aquí. ¿No? Esta es mi lógica, que es un procedimiento. Disculpen, muchachos, ¿ya? No se debe hacer así, pero bueno, por cuestión de tiempo. Public, sub, ordenamiento de una matriz, lo llamaremos así, ¿no? Caray. Mat, lo llamaré 1, por favor. No sé cómo llamarlo, por filas y todo lo demás. No tiene ningún parámetro, no sé, ahí está. Y tenemos índices, por favor, muchos índices, FP, estoy viendo allá, FD, CD, y tengo un IC. Ahí están mis variables, ¿no? No hay más. Necesito el intercambio y listo, mi lógica. Disculpen, muchachos. Control C, lo hice en inglés, ¿no? Y control. Listo, ya está. Por suerte no tengo errores también. Hay veces al trasladar de acá a acá, inclusive algún símbolo, no las reconoce. Hay que mirar bien. Listo. No necesita nada. No necesita ningún parámetro. Entonces directamente la llamada de algún objeto y la pongo acá. Y digo, este es un ordenamiento, ¿no es cierto?, de la matriz 1. Así. ¿Ok? Para no especificar demasiado. Simplemente X1 punto ordenamiento de la matriz 1. Y listo. Ya está. Y le hacemos correr. Cargar randómicamente 3 por 4, ¿no es cierto? En un rango, por favor, que sea de 10 a 90, que sean de 2 dígitos. Cargo randómico, descargo aquí. Ahí está. Por favor. Ya, creo que podemos verlo aquí. La ordenamos, ¿no? Y ya está, y la descargamos. Aquí, descargar conjunto, ¿no? Uy, no sé, lo hemos ligado de que se pierda acá. Ya no importa, ¿no? Es sincronización de componentes, se llama. 11, 14, 33, 34, ¿no? 53, 56, 67, 70. Este es 3, pero hay un poquito más, ¿no? 33, 34. No, 43, 53, 56, ¿no? Y creo que está mejor acá, ¿no? Así. 11, 14, 34, 43, ahí va. Ordenado, ¿no es cierto? Aquí no hubo repetidos, no le afecta nada. No hay repetidos, pero igual, no hay ningún problema. Jóvenes, este es el ordenamiento de toda la matriz de acuerdo a un esquema, ¿no? Entonces, y si quiero de otro esquema, o sea, decía de acá y luego para allá, etcétera, es otra lógica, pero es semejante, ¿no? Simplemente cambia el esquema de referencia. El esquema de secuencia de referencia se llama así, ¿no? Así es. Jóvenes, creo que no hay mucho problema en ordenamientos, ¿no? Otra vez, recordando la técnica en la forma vectorial o en la estructura vectorial, puedo hacer también con ciertos ajustes el ordenamiento en la estructura matricial. Así es. ¿Okay? Van a disculpar, jóvenes, pero voy a apurarme un poquito porque tengo que entrar a las 9 en punto y a veces, jóvenes, no, para llegar y toda esa cosita, ¿no? Necesito tiempo. Voy a aprovecharme, disculpen con mucho respeto, muchachos, voy a aprovecharme y voy a hacer este ordenamiento. Voy a aprovechar este ordenamiento. ¿Para qué?
para hacer la segmentación. En vectores hemos hecho segmentación, ¿ya? Y hemos hecho intercalación también, ¿no? Y la segmentación y la intercalación, esas técnicas vectoriales, están en función a la técnica de ordenamiento. Si sé ordenar, puedo segmentar y puedo intercalar. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿O qué ajuste se hace en una segmentación respecto a una ordenación? Pues en la condición, nada más. Va a seguir estos mismos ciclos, digo, estas mismas referencias. No. Lo único que cambia es esto. ¿Y cómo cambia? Son las condiciones que se dan en una segmentación que hemos hecho en vectores, ¿no es cierto? Y voy a rescatar las condiciones de la segmentación en un vector. Por eso le estoy pidiendo disculpas, ¿no? Se supone que hemos hecho un seguimiento, me refiero a ustedes, al profesor, donde hemos visto en vectores, aquí está, ¿okay? Vector, y tenemos todas las operaciones de vectores. Por favor, es larguito, me voy acá. ¿No? Así es. Me iré con control fin, hombre, al final. Ahí estoy, al final. Frecuencia mayor, no sé qué hicimos, pero por favor, ¿no? ¿Dónde estoy? Por favor, jóvenes, voy a ir, estoy en vectores, eliminar, no sé qué hicimos, búsqueda binaria, frecuencia de distribución, aquí está, ¿no? Esta es la intercalación y esta es la segmentación, ¿ya? Esta es la segmentación y aquí hay otra, segmentar par impar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues no tengo más, ¿no? En ejemplo de segmentación, ¿no? Entonces, por favor, voy a hacer segmentar en pares y pares ordenados. ¿Desde dónde viene esto acá? Desde aquí. Hasta aquí, ¿no? Obviamente, para verificar par o primo, etcétera, necesito dos objetos, que ahorita lo voy a explicar también nuevamente esto. Pero estas son las condicionantes respecto al desplazamiento que se hace y a una posición. Es una ordenación, pero con unas condiciones compuestas, que es esto de acá. Disculpe, ¿no? Igual lo puedo cambiar a primos, etcétera, etcétera. Puedo segmentar. Voy a copiar mi condición y me voy a ir a mi estructura matricial, acá, y la voy a pegar. Voy a tener errores, no hay problema. No. Necesito dos objetos vector. ¿No? ¿Para qué? Para hacer esta propiedad, verificar par o verificar primo, ¿no? Así es. ¿Okay? Es más, hasta puedo hacer, necesito control H, aquí. Puedo hacer, por ejemplo, dice, ¿dónde está? No, puedo verifar, dice, disculpen jóvenes, para ver lo otro, verifar. Sí, creo que es así. Verifar, voy a reemplazarlo, ¿de acuerdo? Por verif primo. Verif pri, debe ser así. Bien, así es. ¿Ok? Y listo. ¿Okay? Entonces, le voy a decir que esto vaya así, ¿no? No se ha encontrado más repeticiones. ¡Qué barbaridad! No quiere. ¿Dónde anda? Dios, mi ventanilla se puso muy al extremo, pues, muchachos, ¿no? Documento actual, ya, provisión, todo. No creo que, ya, pero no quiere avanzar esto, ¿no? Así. Permítame, jóvenes, ¿okay? Debería de desempezar. No. Ya. Lo dejaremos así. Discúlpenme, muchachos. Ya. Que sea con par, después lo cambiamos. Decía, necesito dos objetos, N1, N2. La voy a colocar acá. Bien, N1, N2, as Nn. ¿Por qué? Porque, y no se olviden las reglas, jóvenes, N1 es igual a nu Nn. Todo objeto, por más auxiliar que sea, tiene que inicializarse. N2, ¿no es cierto?, es igual a nu Nn. El constructor. Listo, ya estamos ahí.
Ya N1, N2 no marca error, ¿no? Ahora, ¿para qué necesitamos esto? El desplazamiento tengo que cargar, este es el de desplazamiento, ¿no? Y este es el de posicionamiento. El de desplazamiento lo estoy cargando en el segundo objeto y el de posicionamiento en el primer objeto. Entonces, aquí tiene que ser la matriz de desplazamiento. ¿Qué es la matriz de X? F de fila de desplazamiento y columna de desplazamiento. Tan simple como eso. Listo, ya está. Estoy colocando a N2 el desplazamiento de la matriz, ¿no? Y aquí voy a colocar, ¿no es cierto?, el de posicionamiento a X. Los índices de posicionamiento están acá arriba, ¿no? FP, CP. FP, CP. Perfecto. Ya lo cargué a N1 el de posicionamiento. Ahora las condiciones dicen, si el de desplazamiento es par y el de posicionamiento, que es N1, es no par, entonces va a intercambiar. Entonces, lo que estoy haciendo es, ¿no es cierto?, que estoy priorizando la segmentación en pares e impares. Por eso digo, el de la búsqueda es par y el de posicionamiento, que es no par. Si es así, entonces intercambios. Que vaya adelante el par. Pero pueden haber ambos pares. Y como tienen que estar ordenados los pares, es esta condición. Dice, si el desplazamiento es par y el de posicionamiento también es par, ¿no? Verif par, ambos, si son pares. Si ambos son pares, que el menor, ¿no es cierto?, se quede en la posición. Entonces pregunto si el de desplazamiento, B sub I, es menor que el de desplazamiento, es menor que el de posicionamiento. Aquí también, ¿no? Aquí que ya no es vectorial, es matricial. Si la matriz de desplazamiento FD, CD, es menor, el desplazamiento es menor que el de posicionamiento. La matriz de posicionamiento es X de FP, CP. Sí. Entonces, si el de desplazamiento es menor que el de posicionamiento, porque ambos son pares, entonces va a intercambiar. Porque quiero que el par menor, que es el de desplazamiento, esté más antes, ¿no es cierto? Tenga prioridad. ¿Listo? Y la última condición compuesta, verifica, por ahí no hay pares. Entonces tiene que verificar los no pares. Si no es par el de desplazamiento y es no par, o sea, está diciendo son impares el desplazamiento y también el de posicionamiento, y lo mismo hacemos. ¿Cuál es menor? Si el desplazamiento es menor que el de posicionamiento. La voy a copiar estita. Control C. Y la voy a poner acá. Control V. Si fuera así, si el desplazamiento es menor, ya estamos viendo que ambos no son pares, ¿no? Entonces, pero si el desplazamiento es menor, también le da prioridad, ¿no? Y listo. Inter dice, si es que tiene que intercambiar estos en cualquiera de estas condiciones, pues aquí eran dos índices, ¿no? El de desplazamiento y el de posicionamiento. Ahora, aquí no es así. Tiene que intercambiar en cualquiera de esas condiciones compuestas el de desplazamiento, FD, CD, son dos índices por un elemento de desplazamiento, y de posicionamiento, FP, CP. Así. Perfecto. Ya está. Y esto ya lo tenemos en la matriz. No es un intercambio ya más así. Aquí está. No. Inter. Fila 1, columna 1, fila 2, columna, intercambio. Dos elementos cualquiera de la matriz. Y estoy llamando eso, ¿no? El de desplazamiento respecto a de posición. Está ordenado, digo segmentado. No, esto ya no es ordenamiento de la matriz, es segmentación. Segmentación de una matriz 1. Lo pondré así, matriz 1, por este esquema. ¿No? Y es par. Si quiere, póngale primo, si quiere, póngale Capicúa, póngale Fibonacci, lo que quiera. ¿No? Estoy utilizando, ¿no es cierto? Y la clase número entero, ya estoy usando acá. Si no estuviera incorporado aquí, estamos mal. ¿No? Ya lo hemos incorporado a la anterior clase, justamente para entrar a este tipo de operaciones.
La voy a enganchar, ¿no? La voy a enganchar. No se quiere, por favor, estoy aquí. No se quiere ningún parámetro, ¿no? Entonces la podemos, dice segmentar matriz 1. Directamente aquí, segmentar matriz 1. Y decimos igualito que el otro, ¿no? Ordenamiento. ¡Oh, Dios! Permítame, jóvenes. ¿Saben qué pasó? No la copié, pues, el ordenamiento de una matriz. En el mismo lo hice, ingeniero. Claro, lo hice en el mismo y esto ya quedó volando. No importa. La voy a dejar como comentario. Así es. Entonces, pero este último se llama X1 por segmentación de la matriz. Disculpen, la había copiado. Pensé que la había copiado. Jóvenes, ya estoy listo para hacer coser, ¿no? No. A ver, miraremos, estamos en pares, impares, no importa, una matriz de 3 por 4 en un rango de 1 a 9. ¿Ya? No importa que haya repetidos, cargar randómicamente, ¿no? Y lo miramos si es posible descargar, ahí está, y la segmentamos, ¿no? Ya no importa, segmentar la matriz y la descargamos de vuelta. Así es. Si usted mira, primero están los pares, 4, 6, 8, según este esquema, ¿no? 4, 6, 8. Ah, perfecto. Después viene, siguiendo el esquema de referencia por filas, 1, 1, 3, 3, 5, 6, segmentado por pares e impares. Así es, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, eso es la segmentación, jóvenes, eso es la segmentación. Ahora yo puedo hacer la segmentación por cualquier esquema, una vez más, ¿no? O sea, por columnas, por filas, de cualquier vértice que encontremos en la matriz. ¿Ok? Así es. Jóvenes, bueno, no se tiene que quedar esto así. Disculpen, la voy a copiar, ¿no? Si no, inclusive a mí mismo me confunde. ¿No? Y este de acá se llama ordenamiento de una matriz. ¿Ok? Y simplemente este se reduce. Bueno, hay algunas cosas más, ¿no? Simplemente este se reduce a esto. No, así es. Perfecto. Así es. Bien. Muy bien. Ahora, la última técnica, jóvenes. La última técnica de intercalación está también en función a esto, ¿no? En función a esto. Si hay algún compañero que no me ha entendido, ¿no es cierto? Por favor, la intercalación en vectores, ¿no? O la segmentación en vectores, ¿no? O el ordenamiento en vectores, no sé si me está entendiendo todo esto, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es, ¿no es cierto? Es un principio, ¿no? De una persona, ¿no? De ser consecuentes, ¿ok? Si una persona es consecuente, ¿no? Es continuo, no va a tener problemas. Pero si alguien dice, como alguna vez, por favor, estoy en otros grupos también, ¿no? En introducción, ¿no? Y algún compañero me pregunta, ingeniero, dice, yo no vine hace 2 semanas a clase, ¿será que podemos regresar? Le digo, no, porque ya estamos a punto de dar examen. Estoy para dudas en esta clase, ¿no? Así. Entonces, no es así, pues, la cosa, muchachos, ¿no? O sea, por más que le expliqué, no lo voy a explicar desde hace 2 semanas atrás. Es imposible. No va a alcanzar ni el tiempo, no va a alcanzar nada. ¿No? Entonces, deme una clasita particular. Le dije, no doy clases particulares porque estoy lejos de Santa Cruz, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, es así, o sea, no solamente en esto, no solamente con Mollo, por favor, en su trabajo, si está trabajando, sea consecuente con su trabajo. Aunque no crean, jóvenes, con todo respeto y humildad. No es esto que el profesor... No. Aunque no crean, jóvenes, cuando yo tenía la edad que ustedes tienen, una maravilla, faltarme una clase, jóvenes,
Me sentía mal. Es como no hubiera tenido mi alimentación diaria. Así. En serio, muchachos. No tenía que preguntar al compañero qué pasó, detalle, y se molestaba al otro. Entonces, era así, o sea. ¿No? Pero hoy en día parece, y siendo virtual, ¿no es cierto? No necesitas si viajas o no viajas, etcétera, al igual que este profesor. Pues con la tecnología nos podemos reunir, ¿no? Así es. Jóvenes, voy a eso. Lo mismo voy a hacer con la intercalación de matriz, ¿no es cierto? La condición es sencilla, solamente que este es posicionamiento, ahí está, y este desplazamiento, ¿qué es lo que hace? Este desplazamiento, ¿no? Es dos ciclos internos, FD y CD, busca, ¿no? Entonces, yo voy a intercalar, ahora aprovecharé la misma propiedad, el de arriba, ¿no? Pares, impares, etcétera. Por favor, voy a aprovechar el de arriba. Discúlpeme, ¿no? Este de acá. ¿No? Decía, este desplazamiento, ¿no? Va a buscar, ¿qué va a buscar? Un par, ¿no? Y va a buscar un par menor, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que hace. Busca un par, ¿no? Porque dice, verif par y todo lo demás, y considera si es posible si no hay pares, ¿no? Pero en el siguiente elemento, en la siguiente posición, ya tengo que buscar un impar. Tengo que hacer lo mismo que esto, no, lo mismo que esto, ¿no? Pero para priorizar un impar, ¿no? Entonces, esta búsqueda se va a intercalar esto con el otro, que voy a priorizar, que es la misma, pero que va a priorizar no pares o impares. Y después sincronizo, ¿no? Busco un par con este y un impar. Busco un par, un impar. Busco un par, un impar. Eso es intercalar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pimponeo, ¿no es cierto? Utilizo una variable booleana que dice, vaya a buscar un par esto y luego vaya a buscar el impar, ¿no? Vaya a buscar un par, vaya a buscar un impar. Necesito un booleano. Por favor, en primer lugar, lo copiaré todo esto. Control C. Control V, ¿no? Y eso lo voy a llamar intercalar, ¿no? Intercalar la matriz. Hombre. Lo llamaremos así, matriz, ¿no? ¿Ok? Espero que se me haya entendido. Necesito una variable booleana, ¿no? Para que me pipone, busque un par, busque un impar, busque un par, busque, ¿no? Para una posición, busque un par, para la siguiente posición, busque un impar, para la siguiente posición, un par, impar. Entonces necesito un booleano, por suerte no tengo ninguna variable B de booleano, B as boolean. Listo. ¿Dónde voy a pimponear? La búsqueda, de acá, ¿no? Esos dos ciclos que busca, ¿no? Entonces voy a decir, si acá, if B es igual a true, o directamente if B nomás, entonces va a ser todo esto. ¿Dónde está? For, y termina hasta aquí. Así, ¿no? Entonces, aquí voy a tener el else, ¿no? De ese if, else, ¿no? De este if. Si es verdad, búsqueme un par. ¿Por qué? Y si no, en la otra vamos a pimponear, en el otro elemento que avance aquí de posición, va a ser falso y se va a ir por acá. ¿Y qué va a ir a buscar? Lo mismo que esto con el desplazamiento. Lo mismo. Por favor, después de esto lo pondré donde está el for, next, después de esto lo pondré en if. Así, listo. Silencio. Allá prioriza el par. Acá tiene que priorizar en la búsqueda con los dos ciclos el impar o el no par, ¿no? ¿Y qué se hace para eso? Se cambia simplemente la condición. Dice, si es par, no, aquí tengo que decir, si no es par, un not. Y dice, acá, si no es par, decía, aquí tengo que colocarle un not, pero doble not, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Se anula. Entonces, eso dice,
Si no es par el desplazamiento, en otras palabras, es impar y el de posicionamiento es par, entonces va a intercambiar, porque estoy priorizando un impar acá, estoy buscando un impar. Lo mismo, la siguiente condición dice, si el desplazamiento es par, no, tengo que decir si no es par. Estoy buscando un impar. Y este también es par, dice si no es par, o sea, si ambos son impares. Y esto sigue lo mismo. El desplazamiento es menos que posición, intercambia. Pero si no habría impares, ¿no? Porque aquí dice impar, ¿no? No par quiere decir impar, no par, impar, ¿no? Ahora, tienen que considerar también lo otro. Aquí estoy priorizando impares, pero ¿qué tal si no hay impares, ¿no? Entonces, él tiene que decir pares, ¿no? Otra vez negamos. No, si no es cierto. Otra vez no, por favor, la tablita de verdad del álgebra booleana. No, se anula y esto si es par el desplazamiento, y aquí otra vez no, le quito. ¿No? Todos he puesto not. Cuando hay doble not, se anula, pues. Estoy diciendo acá la condición, suponiendo que no hubiera impares, estoy diciendo si son par el desplazamiento y es par también el de posicionamiento, y si el desplazamiento es menor que el posicionamiento, entonces intercambio. Perfecto. Ya está. Lo único que me falta es pimponear, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde está? Aquí está B, y este B termina aquí, en if, y aquí tiene que cambiar. Una vez que va por el verdadero, si ha sido true, ahora tiene que cambiar B, es igual a not B. ¿Se acuerdan? Esta es la sincronización del booleano. Este va a pimponear, ¿no? Entonces va a decir, B es true, se viene por acá. Cuando B sea falso, se viene por acá. Cuando sea true, se viene por acá. La búsqueda de un par, un impar. Busca un par, un impar. Va sincronizando. Y listo, ya lo tengo. Y esa idea, o esa estrategia, como te quiera, de lógica, lo estoy descartando del vector. Así es, ¿no? Así, ya está bonito. Es un ordenamiento, pero primero, para la primera posición busco un par. Para la siguiente posición, como usted, un impar. Para la siguiente posición, seguimos. Es lo que nos dice a grandes actos. A nivel macro. Así es, ¿no? ¿Qué tengo acá? Intercal, no tengo ningún parámetro, entonces intercal directamente lo colocamos, ¿no es cierto? Aquí, y decimos intercalación de matriz 1, mat 1. Ya no importa así nomás, ¿no? Sabemos que es por par impar, ¿no? Por favor. Y decimos x1.inter, aquí está, ¿no? Calación de matriz y punto. Ya está. Y ordenados, ¿no? Y según ese esquema, lo hacemos con ser jóvenes, por favor, ya estoy sobre tiempo, 4 por 4, no importa, ¿no? Y en un rango de 1 a 9, no sé, que me cargue, por favor, cargando, lo descargaremos por si acaso, para verlo, ahí está. Ahora lo intercalamos y la volvemos a descargar, disculpe, ¿no es cierto? Oye, aquí está priorizando el impar, impar, par, impar, par, impar, par, impar, par, ¿no? Ahí vamos. Okay. Y resulta que acá algo anda mal, muchachos. Algo anda mal. Hoy aquí tengo, no, está muy bien, queda solamente los pares, queda hasta 8, ¿no? Luego viene un impar, pero ya no hay más pares, entonces 7, 9. Termina. Puede haber que haya más pares o más impares, pero mientras sea posible intercalar impar, par, impar, par, impar, par. ¿Y saben por qué es eso? ¿Por qué comenzó con impar, muchachos? ¿En el if? Sí, pero ¿qué hago en el if? ¿Por qué comenzó en impar? Se fue aquí, oye, al falso. ¿Por qué no se fue al verdad? Por la bandera, por el inicio de la bandera. ¿Qué pasa con la bandera? Que no debería iniciar en ¿dónde está su bandera? Debería de comenzar en true, ¿no es cierto? Sí. No lo inicié en true. ¿Dónde está la bandera? Aquí tengo la bandera, aquí comienza la bandera, aquí.
Miro más arriba, no en código, no en declaración. Aquí. No hay beco, está declarado, pero no comienza. ¿Entró? ¿Dónde debería comenzar aquí? Antes de la posición. B es igual a true. Ahora sí. ¿No? ¿Y qué nos hace pensar esos jóvenes? Que si no inicio un booleano, ¿no es cierto? No tiene un valor inicial, por default inicia en false. ¿No? Hago la última prueba, jóvenes, ¿no? Para que no quede volando acá 3 por, no importa, algo sencillo para que se vea 3 por 3 en un rango de 1 a 6, ya, hombre. Cargar el randómico, descargamos, ahí está, aquí lo vamos a mirar, una vez la intercalamos y la descargamos, ¿no? Primero está el par, impar, par, impar, 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 impar. ¿No? Eso además de esto yo puedo descartar, ¿no es cierto? Oye, cómprense cuando hay un sorteito, ¿no es cierto? Y el sorteo va a ser digital, porque lo cargamos randómicamente, jóvenes, salen más los impares que los pares. Randómicamente. Y a veces los sorteos se hacen random. ¿No? Hemos vendido 100 boletos, random de 100. Y en repeticiones va a salir más impar que par. Bueno, pero aquí está intercalado. Par, impar, par, impar, par, impar, 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 impar. ¿No? Por eso decía. Sí, y el anterior también igualito fue, ¿no? A ver, uno más. Termino con esto. Estoy cargando de vuelta, ¿no es cierto? Si alguien quiere, aquí lo descargamos, ¿no? Y vamos a mirarlo, eso hasta nos sirve para verlo, eso, ¿no? Lo intercalamos y la descargamos de vuelta. Par, mire. Impar, 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 impar. Dios, qué barbaridad. Ya no hay más. La intercalación fue hasta aquí nomás. 2 elementos. Par, impar. Y después debía haber par, pero no hay. Impar, 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 impar. Jóvenes, cuando apuesten a un sorteo o a una lotería, oye, que a mí no me gusta jugar, pero apueste más a un número impar, jóvenes, porque todo eso se maneja también en forma digital, ¿no? Así. Jóvenes, con eso termino matrices, ¿ya? Ok, matrices, ok. Y bueno, me adelanté un poquito también, lo hice apresurado, pido 1000 disculpas, jóvenes, porque el próximo jueves estoy viajando nuevamente y a veces mi viaje es por la tarde y no digo en la noche, pero no llego en la mañana, al día siguiente, ¿no? Entonces, jóvenes, yo los voy a dejar, ¿no? Y por favor, el practiquito y todo lo demás hasta el día martes del examen, ¿ya? Entonces, espero, jóvenes, que todo esto, ¿no? Permítame, ya no puedo, voy a reducirlo un poquito más, control menos. Dios no quiere reducir menos, no se puede reducir esta pantalla, ¿ok? Pueden sacar la fotito ahí, por favor, desde ahí, no sé, o la imagen, por favor, ¿no? O ahí si es posible. Esta es la intercalación, ¿no? Y la otra es la segmentación, ¿no? Por favor, y quiero que trabaje. La referencia para el práctico, como siempre, va a ser, jóvenes, digo, el examen, las referencias para el examen, el práctico. Hay una cosita que dice, lo voy a mover, en vez de que diga, hagas esto por filas, dice allá, pero lo muevo por columnas. Así más o menos. Entonces depende de usted. Entonces yo me despido, ¿no? No sé si debo a alguien algún puntito, muchachos. ¿No? Como sí, siempre tengo acá mi información. Por favor, ingeniero. Tengo el grupo del señor. ¿Quién me dieron, jóvenes, por favor? ¿Aló? ¿A quién sí, ingeniero, yo participé al final y en cierta parte de la clase.